Buenos días. Quiero dar las gracias a los integrantes del Foro para la Pesca y Acuicultura Sostenible por la invitación a exponer hoy día lo que es una opinión personal respecto a este tema sobre los retos y oportunidades para el fortalecimiento del Instituto del Mar del Perú. Yo tengo que decir, para empezar, que considero que el IMARPE es una entidad importante para el Perú y para el mundo. Sin embargo, en las semanas recientes se han suscitado una serie de ataques y denuncias anónimas contra la entidad, lo que mella su credibilidad de modo injustificable. Lo que se ha demostrado con estos ataques y lo que uno puede leer en la prensa o en parte de ella es que quienes redactan estos textos no dominan, han demostrado que no conocen ni la terminología, ni los objetivos, ni los protocolos que emplea el IMARPE para sus evaluaciones. De modo que por ello es necesario hacer un repaso de algunos conceptos y temas relacionados para entender mejor y difundir cuál es exactamente la función del IMARPE en cuanto a la evaluación de la anchoveta y de otros recursos pelágicos. El contenido de esta exposición tiene 7 partes. Vamos a hablar un poco sobre de qué se trata esto de contar los peces en el mar. Vamos a hablar de los problemas que tienen las evaluaciones acústicas. Vamos a hablar de las ondas Kelvin que provocan disturbios en la normal distribución de las especies. Vamos a hablar del estado actual de la anchoveta, incluyendo lo que ha sucedido en la temporada reciente, es decir, la segunda temporada del 2019. Vamos a revisar rápidamente el protocolo de estimación de cuota del IMARPE. Luego también me voy a permitir describir algunas ideas de propuestas de mejora para la evaluación y manejo de pesquerías. Esto es una opinión personal. Y por último, vamos a ver una descripción de los cambios que se proponen con el decreto de urgencia 015-2020, con el que se quiere modificar la estructura, por lo menos la alta dirección, la estructura de la alta dirección del IMARPE. A manera de introducción hay que decir que contar la cantidad de peces en el mar no es un asunto trivial. Para esto hay que precisar que la biomasa es la cantidad total de individuos en peso que componen una población. De otro lado tenemos el concepto de abundancia, al cual le podemos llamar también biomasa observada, que es la capacidad que tenemos para poder contar, medir y pesar los peces en el mar. Si nos fijamos en la figura que está en la parte inferior de la diapositiva, vamos a ver una representación de lo que es el concepto de biomasa y el concepto de lo que es biomasa observada o abundancia. Vemos que en el mejor de los casos la biomasa observada se acerca a la cantidad representada por la biomasa total. Algunos de los métodos que usamos para medir esta biomasa, como el método acústico, por ejemplo, pueden fallar bajo ciertas condiciones, como por ejemplo durante la propagación de ondas Kelvin, cuando la distribución normal de los recursos se trastoca y terminamos, en algunos casos, evaluando los peces en un lugar donde realmente no están, que es lo que estamos viendo en la figura. Así que la incertidumbre que esto causa es una característica inherente al manejo pesquero, y más aún en Perú con la alta variabilidad oceanográfica que nos... Los métodos que usa el IMARPE incluyen el empleo de ecosondas, que son instrumentos de transmisión de sonido para poder detectar diversos componentes del ecosistema marino, en este caso. Así podemos detectar los carúmenes de peces, podemos detectar especies como la pota, podemos detectar a los peces pequeños como los mesopelágicos o los peces litófidos, peces como la vicinguerria, también el macrozooplancton como los eufausios, y podemos también detectar algunas estructuras internas
como la zona mínima de oxígeno o la termoclina. Todo esto, por supuesto, está georreferenciado. Sin embargo, las evaluaciones acústicas están expuestas a sesgos. La mayoría de ellos tienden a subestimar la cantidad total de peces que es posible medir. Bueno, los métodos acústicos se usan en Perú desde 1961 y rutinariamente el IMARPE los emplea desde 1966 cuando creó el programa Eureka, con el cual barcos de la industria equipados con estos sistemas navegan y colectan información para poder describir la distribución y determinar algunos aspectos biológicos de la anchoveta. El IMARPE en 1983 creó el programa acústico, por el cual se realizan actualmente 2 o 3 cruceros acústicos al año para poder determinar el nivel poblacional de las principales especies pelágicas, que son más de 10, no solamente de anchoveta. La idea técnica detrás de esta metodología es que la intensidad transmitida se propaga en el agua de mar, impacta en los cardúmenes o en los peces y se genera un eco. La magnitud o intensidad del eco es atribuible a la cantidad de peces en el mar. Eso es la teoría. Sin embargo, el comportamiento y la ubicación de los peces en la columna de agua puede cambiar y por lo tanto sesgar los resultados de una evaluación. Por ejemplo, en la figura que estamos observando, en el lado izquierdo, inferior izquierdo, vemos cómo una ecosonda está transmitiendo sonido de modo vertical y detecta un cardumen a cierta profundidad. Esto es lo ideal, que los cardúmenes estén a una cierta profundidad en donde la ecosonda los pueda detectar. Pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad o apertura geométrica del haz tiene alrededor de 7 grados, nada más, de tal manera que lo que le es posible detectar está contenido en un espacio limitado. Y si, como vemos en la figura en el medio, los peces se acercan a la superficie, quedan fuera del alcance de la ecosonda que no los va a poder detectar. Peor aún es el caso del fenómeno conocido como evitamiento, es decir, que ante el paso de un barco que está detectando con ecosonda, los cardúmenes tienden a evitarlo, a alejarse de él y por tanto la ecosonda no va a poder determinar su presencia. Estos son problemas comunes en la acústica para un barco de pesca o para un barco científico. Y suceden de vez en cuando. Han ocurrido casos en Perú cuando los cruceros acústicos han arrojado un nivel de biomasa bajo debido a estos problemas. Y sabemos que esto ocurre porque en la siguiente evaluación que se puede realizar, normalmente durante el verano, la cantidad de peces aumenta significativamente, lo que demuestra que estos métodos están expuestos a sesgos. Y esto es una realidad no solamente aquí en Perú, sino en todos los países que realizan este tipo de investigación. Yo debo precisar que el IMARPE emplea las mejores tecnologías disponibles, los mejores sistemas, los mejores programas y tiene un plantel muy capacitado de profesionales para llevar a cabo estas labores. Sin embargo, a pesar de todo eso, existen condiciones que vamos a ver más adelante en detalle que causan estas subestimaciones. El IMARPE utiliza desde el año 2003 un protocolo de evaluación acústica de especies pelágicas. Este protocolo fue publicado el año 2009 y en el documento se hace mención a una serie de sesgos o probables errores, la mayoría de los cuales causan una subestimación en la evaluación de poblaciones, en la evaluación cuantitativa de poblaciones. Pero yo me he permitido señalar allí con una flecha roja un factor que es probablemente el más importante de todos, que es el comportamiento o la migración diurna y también la migración geográfica horizontal de los clústeres o conjuntos de cardúmenes que están distribuidos en zonas diferentes. Es decir, que un barco mientras está navegando es muy posible que se esté dando una migración que la embarcación científica no puede detectar. Por esto y por todas las otras fuentes de subestimación es conveniente realizar una evaluación acústica en el menor periodo de tiempo posible, idealmente con varios o con muchos barcos.
Ahora pasamos a otro tema, de las ondas Kelvin. Ahí vemos un diagrama, una figura, un gráfico, una imagen de cómo se propagan las ondas Kelvin. A lo largo de su recorrido, las ondas Kelvin causan disturbios en la normal distribución de las especies, incluyendo por supuesto la anchoveta. Las ondas Kelvin tienen dos modos de propagación, cálido y frío. Ambos provocan cambios, pero el más común, o por lo menos el que ocurrió a finales del año 2019 y que es el origen de toda esta discusión, se dio en el modo de propagación de ondas cálidas. Esta propagación se da en unos periodos de tiempo que van de 2 a 6 meses y hoy en día son previsibles. Concretamente, la tesis doctoral de Sophie Bertrand, publicada el año 2008, muestra el modelo conceptual, en este caso, en el lado derecho de esta diapositiva, del escenario cálido de la propagación de ondas Kelvin, caracterizadas por un incremento de las anomalías positivas del mar. Esto, por supuesto, obedece al incremento de la temperatura superficial, lo que reduce la distribución de las aguas costeras frías, que es donde habita la anchoveta. Esta especie, ante esta situación, se acerca mucho a la zona costera y de modo denso, y por lo general se profundiza porque también durante estos eventos de ondas Kelvin cálidas la termoclina se profundiza y al final el impacto sobre las pesquerías, y si nos referimos concretamente a la segunda temporada de pesca del año 2019, vemos que aumenta la sinuosidad de los recorridos de los barcos, se reduce el área explorada, disminuye la duración de cada viaje, disminuye el tiempo de búsqueda, hay menos número de calas y menores capturas por viaje. Todas estas condiciones se han cumplido para la segunda temporada del 2019 debido a estas ondas Kelvin. Les pido ver este círculo rojo que señala cómo está distribuida la anchoveta densamente pero muy cerca de la costa, y es lo que efectivamente ha sucedido en el caso presente. En esta gráfica podemos ver la distribución de anchoveta al lado izquierdo durante el verano del año 2019, donde precisamente también ocurrió una propagación de ondas Kelvin y vemos que la anchoveta está muy cerca de la costa, pero hay que decir que en general este es un efecto normal o usual durante los veranos. La anchoveta tiende a estar cerca de la costa y por eso es que las evaluaciones que IMARPE hace durante los veranos son las más altas que en comparación con las otras que realiza durante el año. En la figura del medio vemos la distribución de la anchoveta en la primavera del año 2019. Vemos que la distribución está fragmentada, pero con muchos núcleos de alta concentración cubriendo zonas alejadas de la costa. Y luego en el gráfico de la derecha vemos los resultados de la distribución de la anchoveta en enero del año 2020. Puede comprobarse cómo la anchoveta está muy cerca de la costa y particularmente dentro de las 5 millas y queda así inaccesible para los barcos de pesca. Esta precisión es importante porque se ha estado sosteniendo que lo que ha ocurrido un colapso, una sobrepesca de la anchoveta, etcétera, pero esas son solo maledicencias. Lo que estamos viendo es el efecto esperado de estos disturbios causados por la propagación de ondas Kelvin. El siguiente tema que vamos a ver es acerca del estado actual de la anchoveta, con una mirada a los últimos 55 años, pero permítanme empezar por el periodo reciente, la historia reciente, y concretamente lo que ocurrió durante la segunda temporada 2019 de pesca de la anchoveta. En esta figura tenemos en el eje horizontal los días de operación, que fueron 57, desde el 6 de noviembre del 2019 hasta el 31 de diciembre. En el eje vertical del lado izquierdo tenemos las capturas diarias. En el eje vertical de la derecha tenemos los grados de latitud. Por ejemplo, el 6 significa la zona de Bayobar, el 12 es más o menos la zona de Callao y el 16 es la zona de Atico. Y los colores que estamos observando corresponden con las anomalías térmicas medidas latitudinalmente a lo largo de todo este periodo de tiempo. Y vemos así que entre el
11 de noviembre o el día 11 de operación de la segunda temporada y el día 31 se produce un calentamiento del mar con valores de anomalía de hasta 2.5 grados centígrados sobre lo normal. Vemos también en líneas azules la progresión de las capturas diarias. Al principio, en los primeros días, las capturas llegaron a ser hasta de 35.000 toneladas por día y luego viene una reducción que se acentúa cuando las ondas Kelvin comienzan a propagarse y es a partir aproximadamente de finales de noviembre en que las capturas diarias se reducen mucho porque la propagación de ondas Kelvin ha causado una redistribución de los clústeres de adultos y juveniles, mezclándolos y haciendo que en las capturas aparezcan porcentajes de juveniles más allá de lo permitido. Por lo tanto, el produce, haciendo un correcto uso de sus atribuciones, vedó numerosas zonas a lo largo de toda la costa y esto explica la caída de los desembarques. Hasta que finalmente el Instituto del Mar, con una nueva prospección a comienzos de enero, determinó que efectivamente esta condición de alto grado de mezcla entre adultos y juveniles se mantenía y por lo tanto la temporada de pesca se cerró. Pero todo esto dio pie a la maledicencia para pretender desacreditar la credibilidad del IMARPE basados en conceptos errados y una falsa interpretación de los procesos técnicos que emplea la entidad. En esta gráfica que estamos observando vemos la biomasa latitudinal. En el eje horizontal tenemos los años desde 1966 hasta el año 2019 y en el eje vertical tenemos los grados de latitud, es decir, que representan a la costa peruana, y los colores que estamos observando son biomasas latitudinales, donde los colores rojos y negros son altas biomasas y los colores amarillos y verdes representan bajas biomasas. Estas son informaciones acústicas de IMARPE recogidas en más de 100 cruceros efectuados en los últimos 54 años. Cruceros y operaciones Eureka. Lo cierto y lo concreto es que las biomasas se mantienen en un nivel alto desde el niño 97-98. Si nos fijamos en la figura, en el panel inferior, tenemos en línea roja las biomasas de verano, medidas en verano, que son las más confiables, desde el año 66 hasta el año 2019. Y de otro lado tenemos las capturas anuales en línea azul, también para el mismo periodo. Y podemos ver desde 1966 hasta aproximadamente 1997 cómo la biomasa ha estado, o las capturas han estado más bien cercanas a la biomasa, y esto se debe a las altas tasas de captura que se dieron en estas décadas. Pero a partir del niño 1998 se empieza a emplear en IMARPE un enfoque adaptativo, precautorio, y que ha ido mejorando y evolucionando a lo largo del tiempo. Si nos fijamos en los últimos años o en la última década en el panel inferior, vamos a ver y comprobar la gran distancia que hay entre la biomasa y las capturas. Esto es el resultado del manejo precautorio, no es el resultado de sobrepesca como se ha estado diciendo. Esto es un error, es injusto. Por el contrario, hay que reconocer la capacidad de IMARPE de haber tenido la posibilidad de ir mejorando sus métodos como lo están haciendo hasta el día de hoy. Lo concreto es que la biomasa observada desde el año 2010 se ha reducido 1 millón de toneladas y que en el mismo periodo las capturas se han reducido en 3 millones de toneladas. Esto es el resultado de manejo precautorio adaptativo, no es producto de la sobrepesca. Quien analiza esta línea azul por sí sola puede concluir en que a lo largo del tiempo se pesca menos porque hay menos biomasa. Esto no es así. Esto corresponde justamente a lo que se ha venido observando también en la última década, que es una mayor presencia de juveniles, que biológicamente para la anchoveta es muy bueno, pero obviamente para la pesquería no lo es.
pero nadie discute estos resultados, salvo unos pocos, como estamos viendo, discuten la capacidad de IMARPE, la demostrada capacidad de IMARPE para gestionar exitosamente esta pesquería durante tanto tiempo. Entonces, el manejo precautorio adaptativo ha venido siendo aplicado desde mediados de la década del 90, lo que ha permitido lidiar con fuertes cambios en el ecosistema. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, la declinación de las capturas que se observa para los años 2010, 2012, 2014, 15, 16, 17 y 19 es el resultado del enfoque precautorio en la gestión y no una declinación de la biomasa causada por la pesquería. Es necesario mencionar también que en esos años ocurrieron eventos tipo El Niño. También sabemos que esta sucesión de eventos El Niño han provocado cambios en el reclutamiento que han sido sorprendentemente altos y de allí el origen de la alta abundancia de juveniles. Para el caso reciente, por lo menos para la segunda temporada del 2019, que se ha extendido hasta inicios del 2020, hay que precisar que no ha habido mortandades de aves, ni de lobos, ni ninguna otro evento que induzca a pensar que algo malo ha pasado con la anchoveta. Y para finalizar esta parte hay que decir que el manejo precautorio adaptativo es para una especie como la anchoveta, permite no solo proteger la sostenibilidad de esta especie y de su pesquería, sino también del ecosistema en su conjunto. El siguiente tema a tratar es el protocolo de estimación de cuota del IMARPE. El IMARPE ha publicado ya hasta 3 versiones de este protocolo de estimación de cuota. El último es de mediados de 2019 y en donde se explica, como en este diagrama que estamos viendo, cuál es el procedimiento que se emplea para establecer la tabla de decisión, es decir, la recomendación o las opciones de recomendación de cuota de pesca para cada temporada. Si un crucero acústico se desarrolla en condiciones normales, es decir, condiciones oceanográficas normales, no hay ondas Kelvin, no nada de esto, entonces la estimación de cuota se basa en la determinación que se logra durante el crucero. Pero si no es el caso, se proceden a usar modelos de dinámica poblacional para la medición de la biomasa de la anchoveta en este caso. En esta línea roja vemos cuál fue la ruta que se tomó de acuerdo al protocolo, es decir, no fue ninguna improvisación, fue al contrario, fue el uso de un documento técnico que fortalece las decisiones de gestión para la pesquería. De este modo, a través de modelos de dinámica poblacional se determinó la biomasa de la anchoveta y en función a esto se construyó la tabla de decisión y finalmente el ministerio tomó la decisión que tomó de dar una cuota más bien alta en un momento en que el propio informe de IMARPE advertía que se iban a producir la presencia, se iba a producir la propagación de ondas Kelvin que ya como ya hemos visto y se sabe, causan disturbios en la normal distribución de las especies, incluida la anchoveta. El siguiente tema es algunas propuestas de mejoras para la evaluación y manejo de pesquerías. Esto, reitero, es una opinión personal, no es nada más que eso, pero creo que es necesario sostener que se requiere un mayor grado de transparencia. El IMARPE considero que está haciendo un muy buen trabajo, pero siempre es posible y siempre hay espacio para hacer mejoras. Y una de ellas es la transparencia en todo el proceso que conduce a la estimación de cuotas. Por ejemplo, los cruceros. Se podrían publicar los informes de avance durante los cruceros, no esperar a tener un informe al final, sino ir informando de lo que va sucediendo y también publicar los informes ejecutivos completos, porque normalmente o últimamente lo que se publica son las conclusiones en relación a lo que se ha podido determinar para la anchoveta. Pero la verdad es que hay varias otras especies en evaluación y sería muy interesante, por ejemplo, qué sucede con la múnida en función a la distribución de la anchoveta.
Otra de las propuestas de mejoras es compartir las responsabilidades de gestión para autorizar una cuota de pesca. Actualmente toda la responsabilidad recae en Produce y esto es agobiante, la tarea de gobernar siempre es agobiante y para esto FAO, ICES y otras entidades globales recomiendan progresar hacia enfoques participativos en la gestión de pesquerías para legitimar la gobernanza y para compartir la agobiante responsabilidad de la gestión. Concretamente se podría conformar, si hablamos de la pesquería de la anchoveta, una comisión con comités técnicos en donde estén representados todos los grupos de interés de la pesquería, a fin de que todos los elementos sociales, económicos y ecológicos hayan sido tomados en cuenta para la determinación de las cuotas y las vedas. También en ese marco el IMARPE podría, independientemente de la tabla de decisión eh, con la que se obtiene con el protocolo de estimación de cuota, el IMARPE podría dar también una recomendación específica independientemente de la mencionada tabla. Otras mejoras para la evaluación y manejo de las pesquerías pasa por el uso de los sonares omnidireccionales. Hay cerca de 50 barcos equipados con esta clase de sistemas, incluyendo también al Big Olaya del IMARPE, con el cual se puede medir el evitamiento, es decir, la reacción de escape de los peces y que los hace indetectables por la ecosonda, con lo cual se podrían validar las evaluaciones cuantitativas hechas con la ya mencionada ecosonda. El IMARPE, de otro lado, tiene convenios con varias universidades y centros académicos, de tal manera que se hace factible ir transfiriendo algunas responsabilidades y tareas como el monitoreo, la toma de datos y progresivamente el análisis. Es necesario mencionar que algunas entidades han propuesto investigaciones que es difícil poder llevar a cabo porque la gran masa crítica de profesionales capacitados en los temas de evaluación están en IMARPE. Por lo tanto, se hace necesario la participación del instituto en estas otras investigaciones de manera de ir formando eh, nuevos cuadros, no solamente al interior del instituto, sino también en las universidades y otros centros académicos. El último tema de esta presentación es acerca del decreto de urgencia 015-2020 que modifica la estructura orgánica del Instituto del Mar del Perú. En el artículo 9 se establece que el IMARPE contará con órganos de alta dirección, con un consejo directivo, una presidencia ejecutiva y una gerencia general. Es necesario recordar que este decreto de urgencia ha sido motivado por estas denuncias injustificadas o injustificables que dañan el prestigio y la eficacia de la acción del IMARPE. El año 2012, el cargo de director científico fue fusionado con el cargo de director ejecutivo. Y ahora, con esta medida, se propone fusionar la dirección ejecutiva con la presidencia ejecutiva. Es decir, agregar más tareas y pesadas responsabilidades en una sola persona. Esto va a ser muy difícil de cumplir. Creo que es inhumano pretender que una sola persona pueda tener tamañas responsabilidades. Y también parece extraño este término de gerencia general en un instituto científico. De otro lado, el artículo 10 establece la conformación del consejo directivo de 7 miembros y que está conformado por un presidente o una presidenta ejecutiva que lo preside, un representante de las universidades peruanas, un representante de la Dirección de Hidrografía y Navegación, 2 científicos o profesionales con especialidad afín al IMARPE, un representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP, lo cual sorprende porque personalmente yo no comprendo qué podría contribuir un especialista en Amazonía en el mar, y finalmente un representante del CONCITEC. Otro aspecto que se establece es que la designación del presidente o presidente ejecutivo del IMARPE será a través de un concurso público de méritos, conducido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el SERVIR, un representante del Ministerio de la Producción y otro del CONCITEC.
Es decir, un concurso que le asegura a un profesional que gane la plaza 4 años de labor, por lo menos, si no es reelegido. Pero el artículo 3, que modifica el artículo 11 del decreto legislativo 95, que es la ley del IMARPE, determina las razones de la vacancia y las lista a continuación: fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia, etcétera. Pero también dispone el cese de esta alta autoridad del IMARPE por pérdida de confianza, lo cual no se sabe qué significa, qué puede causar, porque hemos visto el caso reciente del CERFOR, donde su máxima autoridad, elegida por concurso, perdió la confianza y por lo tanto la entidad quedó sin autoridad, y lo cual esto nos preocupa a todos, porque puede ser algo que se mejore, que no se mantenga en la modificación de la ley del IMARPE, porque genera mucha suspicacia. En fin, estas son las opiniones, los conceptos que yo he querido compartir con ustedes. Agradezco mucho la oportunidad y les doy gracias por su atención.